Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición si oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿qué está diciéndonos el Señor aquí en su parachá? Comenzando, está diciéndonos, ahí les pongo la bendición y la maldición. Usted escoja. Escoja. Interesante. Este pasaje, amados, se puede entender entonces desde el punto de vista arminiano, donde se nos otorga a nosotros el libre albedrío para elegir lo bueno o lo malo, la bendición o la maldición. Todo está en nuestras manos. Podemos trazar nuestro propio camino. Bueno, quizás sí, quizás no. Si bien es cierto, el Señor nos invita a que elijamos el bien, la bendición, la experiencia humana nos muestra que existe una lucha interna que nos impide a veces actuar positivamente. Nos mete en problemas. Pablo lo sabía perfectamente bien. Allá en Romanos, en el capítulo 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, amados, usted dirá aquí, no, pero si eso le pasó a Pablo, imagínense a mí. Pero miren en el versículo 25, cómo Pablo nos da la solución. En la primera parte del versículo dice: gracias doy a Dios por Yeshua, Señor nuestro. Mis amados, porque para Pablo Yeshua era la solución de esa frustrante lucha que él decía que tenía. Encontramos aquí que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí vemos a un Pablo distinto, diciendo no vamos a perseverar en el pecado, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Cómo? Decía Pablo indignado contra el pecado. Él decía, ¿pero cómo? ¿Cómo? Tremendo, ¿no? Qué lindo más. Pero ¿por qué él pensaba así? Porque él sabía que Cristo era su Señor. Él era, porque en el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección, está la respuesta a nosotros. Mis amados, para seguir comprendiendo esta dinámica humana, tenemos que mirar otra enseñanza que Pablo nos dejó. En 1 Corintios 2, versículo 14, versículo 15. Dice esta escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede, ¿qué? Entender, porque se han de discernir o se han de entender espiritualmente. En cambio, el hombre o la mujer espiritual juzga todas las cosas, pero él o ella no es juzgado por nadie. ¿Qué está diciendo Pablo en esta enseñanza? Nos está mostrando un paralelo entre una persona con mente natural y una persona con mente espiritual. Que Dios nos ayude. Vamos a mirar a la luz de lo que Pablo acaba de decirnos aquí en 1 Corintios 2:14.
El hombre natural. El hombre natural necesita nacer de nuevo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al 12, nos enseña que Yeshua, Jesús, tiene un diálogo con un rabino, con un fariseo que se llamaba Nicodemo. Tiene un diálogo interesante. Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, para tú entender las cosas del Espíritu de Dios, tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un maestro de Israel, le decía: nacer de nuevo. ¿Cómo yo, siendo viejo, me voy a meter otra vez en la matriz de mi mamá? Es increíble. La mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Por eso Nicodemo tampoco entendía. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo y era un religioso. Era un experto, un maestro de Torah, y no entendía las cosas del Espíritu Santo. El destino del hombre o la mujer con mente natural, tristemente, va a ser la condenación. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye al hombre y a la mujer con mentalidad natural. La necesidad de la persona en su estado natural es salvarse, salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a mirar brevemente a la persona con una mente espiritual y vamos a notar la diferencia. La persona con mente espiritual, hombre o mujer, fue una vez natural. Antes todos nosotros éramos igualitos, así, naturales. No entendíamos las cosas de Dios. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amados, para el hombre y la mujer espiritual, la cruz de Cristo fue la que lo transformó. El hombre espiritual reconoce que antes estaba condenado, pero que ahora es libre. El hombre y la mujer espiritual reconoce que estaba perdido, pero que ahora el Señor le halló. El hombre natural, el hombre espiritual reconoce que antes iba camino al infierno, pero que ahora va camino al cielo. El hombre espiritual reconoce, o la mujer espiritual reconocen, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, enseña al hombre natural, como dice 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El hombre y la mujer natural disciernen las cosas, entienden las cosas. El hombre y la mujer espirituales ve a Dios obrando en el mundo y en su vida. Lo reconocen en su vida. Ahora ya vemos el hombre natural que puede estar representado en las maldiciones, y ya vemos el hombre espiritual que puede estar representado en las bendiciones. Pero hay personas que conocen un poquito de maldición y un poquito de bendición y deciden caminar por la mitad. Ese es el hombre carnal. Esa persona, hombre o mujer, está confundido. Mientras el hombre espiritual vive para Dios, el carnal vive para el mundo. El espiritual hace tesoros en el cielo. El carnal piensa en hacer tesoros solo en la tierra. El carnal trata de mirar en ambas direcciones. Tiene contradicciones.
Sabe lo que es bueno, pero le cuesta hacerlo. A la final sucumbe, se inclina por lo malo. Sabe que el mundo está perdido, pero se aferra a él. El Señor nos habla ya en 1 Timoteo 4:2 acerca de la conciencia. La conciencia es la que nos dice, wow, estoy mal, necesito buscar de Dios. La conciencia. Entonces esa conciencia es como un nervio espiritual que nos hace traer dolor. Uy, estoy mal. Pero cuando ese nervio espiritual llamado conciencia se quema, ya no te da dolor. Y solo el Espíritu Santo puede traerle vida a una conciencia cauterizada. Y termino con el pecado deliberado. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29 nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, ya no te sirve más. ¿Por qué? Porque tú, sabiendo esto, tomaste decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En consecuencia, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, o sea, no hay discusión ni juicio. Entonces dice el Escritor Sagrado: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá la persona que pisotee la sangre de Cristo y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? ¿Ve, amados? Tremendo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amados. Esta es la Parashá Re número 47. El camino de la bendición, el camino de la maldición y el camino de la mitad.